Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 25 de mayo para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es los mayas y su sistema de numeración. Analizará las similitudes y diferencias entre el sistema decimal de numeración y el sistema maya. Los mayas fueron una de las culturas más sofisticadas, tenían un sistema de creencias y ceremonias y rituales. La cultura que hoy conocemos como maya era un conjunto de regiones unidas. Su base de numeración es 20, además de que introdujeron el uso del símbolo específico para representar el 0. Recuerda cuántos símbolos utilizamos nosotros para representar un número de sistema de numeración decimal. Para representar nuestros números utilizamos 10 símbolos, que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nuestro sistema de numeración tiene dos características esenciales: es decimal y es posicional. Cuando tenemos una cantidad entre el 0 y el 9, lo representamos con cualquiera de estos dígitos, pero cuando tenemos un grupo de 10 elementos, combinamos nuestros símbolos y adquieren un valor de acorde a la posición que ocupan. Cuando tenemos más de 10 elementos, como en este caso, que son 44, entonces ese mismo símbolo pasa a ocupar otro lugar y representa una cantidad que es un múltiplo de 10, en este caso representa 40 más los 4 elementos sueltos. Utiliza solamente 3 símbolos para representar gráficamente los números: el punto, la raya y el caracol. Los mayas también tenían un sistema de posición, nada más que agrupaban en 20 en 20. No era horizontal como nuestra escritura decimal. Los mayas tenían una representación de números verticales y se lee de abajo a arriba. El tercer nivel se multiplica por 400, el segundo nivel por 20 y el primer nivel se multiplica por 1. Vamos al desafío 78, páginas 152 y 153. Los números mayas se escriben de abajo hacia arriba en varios niveles cuyo orden hace que su valor cambie. Iniciaremos con la primera tabla. Solo falta completar un espacio, es una rayita que vale 5, entonces 2 rayitas serían 10. Falta el 14 y el 15. Estos números están en el primer nivel y vemos que la raya solo se puede ocupar 3 veces. Entonces 14 serán 2 rayas y 4 puntos. Para representar el 15 solo son 3 rayas. Siguiente al 17 escribimos 3 rayas y 2 puntos. Para los dos últimos, que son el 23 y el 25, recuerda que esta numeración, cuando hay grupos de 20 pasamos al otro nivel. Entonces escribimos 3 puntos negros en el primer nivel y ahí va cada uno, pero si colocamos uno de color azul en el segundo nivel lo multiplicamos por 20 y así ya tenemos 20 más 3 es el 23. Para el 25 anoto una raya con el valor de 5 en el primer nivel y lo multiplico por 1, y en el segundo nivel anoto el punto azul con un valor de 1 y lo multiplico por 20, al sumarlo me da 25. En el número 31 el primer cuadro de la tabla está anotado. Utilizamos primero en el segundo nivel, como en el anterior, 2 líneas y 4 puntos en el primer nivel, por lo que serían 14 y lo multiplicamos por 1 y faltarían 20, que representa un punto azul y se representa el 34. Vamos a resolver el penúltimo. En el primer nivel colocamos el punto de multiplicado por 1 igual a 1. En el segundo nivel va un caracol que representa el 0 y el 20 igual a 0, y el tercer nivel colocamos un punto que multiplica por 400. Son 400 y así un total nos da 401. Son 3 puntos y su valor es 1, la línea y su valor es 5 y el caracol que representa el 0. El punto se debe repetir hasta 4 veces, la línea solo 3 veces y el caracol una vez. El punto en el primer nivel vale 1, si lo anotamos en el segundo nivel vale 20 y si lo anotamos en el tercer nivel entonces vale 400. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que sigas haciendo el ejercicio que falta de tu libro, páginas 154 y 155. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales. El tema es el sonido en materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Aprenderás a relacionar la vibración de los materiales con la propagación del sonido. Existen dos tipos de ondas, los transversales y las longitudinales. Recuerda que la onda que se forman al aventar un objeto, el agua, son transversales, ya que el agua vibra de arriba a abajo y se desplaza de forma horizontal. En la sesión de hoy aprenderás sobre el sonido. Para ello vamos a experimentar, analizar y explicar la propagación del sonido en diferentes medios. El medio sólido como cuerdas, paredes y madera. Medios líquidos como el agua del mar, la alberca, una tina o un globo. Medio gaseoso como el aire. El sonido se propaga mediante ondas sonoras. Hay diferentes velocidades dependiendo de la densidad de cada material. En general, se propaga a mayor velocidad en líquidos y sólidos que en gases como el aire.
Ahora vamos a producir sonidos con diferentes materiales y espacios que te iré describiendo. Por ejemplo, para demostrar cómo se propaga el sonido en el agua, haremos en un recipiente transparente y una campana. Se escucha el sonido de la campana, pero diferente a cómo se escucha fuera del agua. El sonido es muy diferente porque cuando mueves la campana fuera del agua, la campana suena en un gas que es el aire. Pudiste escuchar solo o algunos de los sonidos de la capital de nuestro país. Te invito a que busques los sonidos característicos de tu comunidad o región. Un dato interesante es que el piano cósmico es un invento que registra el sonido de las partículas provenientes del universo. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a experimentar con el sonido. Será muy interesante producir los sonidos en casa, ahora que ya sabes cómo se produce. Puedes producir sonidos con diferentes objetos desde distintas distancias. Comenta a tu familia lo que observas y escuches, por ejemplo, cómo influye la distancia en la percepción de los sonidos o en el material con el que están hechos los objetos con los que se producen los sonidos. Seguimos con lengua materna. El tema es el tema y el cuestionario. Aprenderás a seleccionar un tema para tu encuesta que sea de interés personal y comunitario. Tonos cuenta que no va a estar en clase porque está cuidando a sus abuelitos. En la clase de hoy elegiremos el tema que sea de tu interés para tu comunidad. Nos centraremos en las características de ambos tipos de textos y parece de interés reflexionar un poco sobre lo que la discriminación es un tema relevante. Hacerlo nos permitirá tener idea sobre cómo y qué características puede tener un tema que sea relevante para la comunidad. Para la clase de hoy necesitarás tu libro, diccionario, cuaderno, lápiz y pluma. Para empezar, te voy a pedir que busques en tu diccionario la palabra discriminar. Dar trato desigual a una persona o colectivo por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, edad, condición física, mental, etc. ¿Por qué consideras que discriminar sea un tema tan relevante para la comunidad, en este caso nacional, que incluso existe un organismo para prevenirla y evitarla? Genera la exclusión de las personas por motivos diversos, lo que puede derivar de acciones como falta de oportunidades, maltratos y respeto, sin reconocer que todos, aunque sean diferentes, tenemos los mismos derechos. De acuerdo con los resultados de la última encuesta nacional, 8 de cada 10 personas dicen que sus derechos no han sido respetados por sus costumbres, cultura, acento al hablar, nivel educativo, por venir de otro lugar. 7 de cada 10 opinan que las personas los tratan diferente por no tener dinero o por su apariencia física. 6 de cada 10 consideran que su riqueza es el factor que divide a la sociedad, seguido por los partidos políticos y la educación. 4 de cada 10 opinan que a las personas se les discrimina por su tono de piel. 4 de cada 10 afirman que no están dispuestos a permitir que en su casa vivan personas homosexuales. 3 de cada 10 afirman que no estarían dispuestos a permitir que en su casa viviera una persona con VIH. Vamos a recordar los pasos para diseñar una encuesta. Primero vamos a definir el tema, definir los destinatarios, definir el propósito, definir la información y los datos, definir a partir de subtemas lo que se desea saber sobre la encuesta, formular preguntas con base a los subtemas, utilizar preguntas abiertas o cerradas. Definir la encuesta se aplicará de forma oral o escrita. Paso 1. Definir el tema. La vivencia de las niñas y niños durante el confinamiento. Destinatarios. Niñas y niños entre 6 y 12 años. Ahora continuarás con el punto 3, que es definir el propósito. Propósito. Conocer cómo se ha experimentado el confinamiento de las niñas y niños entre 6 y 12 años en relación con diferentes aspectos de su vida individual y colectiva, para identificar problemas y buscar soluciones. Tener datos personales no les ayuda a cumplir su propósito, así que no es necesario. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física que identifica o hace identificable. Datos sensibles son datos personales que informan sobre los aspectos más íntimos de una persona. Datos patrimoniales o financieros es la información sobre la capacidad económica de las personas que hace referencia a los recursos que posee. Nosotros para nuestra encuesta definimos que 20 personas es un número de cuestionarios que podemos manejar. Ahora, ya definimos los subtemas, es necesario identificar qué se quiere saber de ellos. Tenemos las preguntas cerradas, solo tienen dos posibilidades. Las preguntas abiertas facilitan a que el encuestado nos dé su opinión y las preguntas mixtas son una mezcla entre las abiertas y las cerradas. Seguimos con historia. El tema es la educación en México durante el siglo XX. Reconocerá la importancia de la educación en el desarrollo de México. En nuestro país, la educación es obligatoria. Desde que se promulgó la Constitución de 1917, el artículo 3 se ha encargado de garantizar el derecho a la educación. La educación es el proceso formativo que permite obtener conocimiento para comprender el mundo que nos rodea y formar conciencia
de todo aquello que nos vincula con el resto de la sociedad. Gracias a la educación construimos creencias, valores, hábitos y formas de ver el mundo que nos permiten desarrollarnos como individuos. En esta imagen representa la educación de los años 20, donde a través de la Constitución el Estado pretendía hacer realidad la educación. Para ello, ahora en la siguiente imagen verás que el vínculo del Estado y la educación cambió. Ahora se busca preparar para el trabajo, lo que incluía las escuelas rurales. Durante el periodo de Calles, la educación pretendía formar una nueva cultura de trabajo, libre de la influencia de la Iglesia Católica. La reforma decía que la educación sería socialista y le otorgó al Estado la facultad para controlar todos los niveles del sistema educativo público y vigilar la educación que se impartiría en las escuelas privadas. El socialismo propone que los medios que produzcan los bienes y la riqueza sean propiedad de toda la sociedad. Para que así todos tengan acceso a las mismas oportunidades, su proyecto educativo tenía el objetivo de acabar con la desigualdad defendiendo a las clases desposeídas. Se esperaba que las escuelas se convirtieran en agentes de cambio para la sociedad. Ese periodo fue uno de los más prolíficos para la educación. En ese momento se esperaba que las escuelas se convirtieran en agentes de cambio para la sociedad. El objetivo de esta reforma fue fomentar el amor a la patria y la convivencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Los libros de texto gratuitos eran accesibles a todos los niños de primaria. Es importante decir que la tarea de crear los libros de texto y difundirlos en todo el país no fue nada fácil, por la diversidad que existe en nuestro territorio y porque en esa época seguían habiendo muchas áreas de difícil acceso. Con esto, el Estado mexicano asumió el compromiso de establecer una base común para la educación. De esta forma, la relación entre el Estado y la educación a partir de ese momento se vio reforzada por los libros de texto gratuito. En el año de 1930 y 1970 se fundó un gran número de universidades públicas en todos los estados. De esta forma, el Estado contribuyó con la educación superior para formar profesionistas que apoyaran la consolidación de México. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que averigües cuáles son las escuelas más antiguas de tu localidad para que con ello puedas saber si alguna pertenece a la época que analizamos hoy. Una época en la que la modernización significó cambiar la mentalidad de la sociedad, difundir una versión unificada de los conocimientos básicos y darle al Estado la capacidad para controlar la educación nacional. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.